Bueno, en cuanto a, bueno, para empezar con aviso, ¿no? En cuanto a la medida tomada, ¿verdad? Acerca de, ¿verdad? De que no asistamos nosotros como docentes, ¿verdad? De forma presencial, pues se mantiene esta semana, ¿verdad? Sin embargo, dicen que que se pueden hacer actividades en el aula siempre y cuando se mantengan las medidas de bioseguridad. Entonces, probablemente el jueves, ¿verdad? Yo les avisaría el miércoles, obviamente. Podríamos hacer la revisión del examen ya de forma presencial, ¿verdad? Para los que quieran hacer eh, la, la revisión de forma presencial, ¿sí? Pero entonces yo les estaría avisando el miércoles de cómo va a estar eso, ¿verdad? Si se va a poder o no se va a poder. Yo creo que sí, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, siempre se mantenga el orden. Igual, en la revisión de examen tampoco es que va a haber tanta gente, ¿verdad? Así que, pues, tengan en cuenta eso, ¿verdad? Yo les estaría avisando el miércoles si se confirma o no se confirma la entrega el día jueves de el examen de forma presencial. Y su nota ya están, ¿verdad? Ya la pueden ver en el foro de avisos. Entonces, ahí pueden ver la calificación, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de empezar. Bien, entonces vamos a empezar con la clase, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la segunda forma de realizar estimaciones, ¿verdad? Ya vimos la semana pasada que se podían hacer estimaciones a través de un solo valor, eh, que, que ese valor le llamamos estadístico, que se obtenía con información muestral, y que podemos aproximar pues su parámetro respectivo, que recuerden que el parámetro ya es un valor poblacional. Entonces, si nos pedían a nosotros estime puntualmente la media poblacional, ¿qué íbamos a hacer? Simplemente calcular la media muestral y ya está, ¿verdad? Se calculaba la media muestral y listo. Si nos pedían estimar si nos pedían una estimación de la desviación o de la proporción poblacional, pues calculamos ya sea una proporción o una desviación muestral, ¿verdad? Esta nos sirve para aproximar el parámetro respectivo. Gráficamente, para que lo vean, de esta manera, ¿verdad? La media muestral estima puntualmente la media poblacional, perdón, lo mismo con el resto. Lo mismo pasa con la varianza y lo mismo pasa con la proporción muestral, ¿verdad? Ahí está ahí. Entonces ya saben, si les piden, deben una estimación de cualquiera de estos parámetros, pues calculen el estimador respectivo. Pero estimación puntual, ¿verdad? Ahora, ¿y qué pasa si nos piden calculen un intervalo de confianza o elabore, ¿verdad? Una estimación por intervalos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en este caso, como les dije la vez pasada, ya no es necesario, bueno, no solo es necesario calcular uno, sino dos valores. En este caso se calculan dos. Y con esos dos valores calculados se forma un intervalo que tiene un extremo superior y un extremo inferior. Extremo inferior, superior. Y nosotros, con cierto nivel de seguridad, íbamos a decir que el parámetro que andamos buscando está pues dentro del intervalo. ¿Verdad? Podemos estar un 90% seguro, 95, 92, 80% de seguridad de que el parámetro deseado está dentro de los dos valores o en el intervalo que nosotros acabamos de formar. Aquí el reto o lo difícil, entre comillas, es encontrar los valores de A y encontrar el valor de B, o sea, los extremos del intervalo. Aquí es lo complicado. Pero tampoco no es nada complicado, ya vamos a ver. Aquí lo complicado es entender pues todos los distintos conceptos que vamos a ver, más que en sí calcular el intervalo. Bien, el intervalo está compuesto por varias partes, ¿no? Tiene varias partecitas
el intervalo me refiero a cómo se calculan estos dos extremos, cómo se calcula A y cómo se calcula B, hay varias partecitas necesarias que nosotros debemos de entender. Primero, ¿verdad? Y si quieren, vamos a ver de un solo la... Bueno, no, sí, estaban yendo por parte, me parece bien. Bien, el primer concepto que vamos a aprender es es nivel de confianza, que a veces simplemente es 1 menos alfa, o a veces aparece así, o otras veces aparece así, ¿verdad? Esto ya depende del libro de texto, pero todos son lo mismo. Todo junto, ojo, todo junto se le llama nivel de confianza, todo junto, ¿verdad? Todo juntito se le llama nivel de confianza. ¿Qué es el nivel de confianza? Pues justamente es ese grado de seguridad que yo les estaba hablando, ¿no? Es el grado de seguridad, de confianza, la certeza, como dice aquí, que ustedes tienen de que el parámetro que andan buscando está dentro del intervalo, ¿verdad? Están seguros. Obviamente, entre mayor es el nivel de confianza, más seguros están de que el parámetro que están buscando está dentro del intervalo. Entre más chico sea el nivel de confianza, menor es la seguridad de que ustedes tienen de que el parámetro que andan buscando está dentro del intervalo, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que ustedes forman un intervalo de esta forma, ¿verdad? Porque están buscando la estatura de los estudiantes universitarios, ¿no? Y ustedes al final encuentran este intervalo con datos muestrales, ¿verdad? Y es un intervalo, qué sé yo, del 95%. Entonces, en este caso, lo que estaríamos diciendo nosotros es que estamos un 95% seguros de que el promedio poblacional, en este caso la estatura promedio de todos los estudiantes universitarios, está entre 1,58 y 1,62 metros, ¿verdad? De esta forma trabajan los intervalos de confianza. Entonces, esta seguridad que está aquí es justamente eso, es que tan seguro, bueno, este nivel de confianza es esa seguridad que ustedes tienen de que el promedio poblacional está ubicado entre estos dos valores que yo acabo de inventarme, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a ver después cómo se calculan. Pero bueno, ese es el funcionamiento del intervalo y para eso sirve el nivel de confianza, o eso es lo que es el nivel de confianza y la seguridad que ustedes tienen de que el parámetro esté dentro de su intervalo. Bien, pero si nos fijamos nosotros cuando escribimos la formulita, ya sea esta o esta, como les digo, y esto ya depende del libro de texto, todas son lo mismo, ¿verdad? A ver, estas dos son idénticas y esta está escrita en forma de probabilidad, nada más. Esta está escrita en forma de probabilidad, nada más, tengan eso en cuenta. Entonces, si nos fijamos en la fórmula, hay un alfa. ¿No? Alfa es la letra esta del alfabeto griego, ¿no? Alfa. ¿Qué significa esa letra? Bueno, fíjense que esa letra es una probabilidad y se le llama nivel de significancia. A nivel de significancia. Es una probabilidad. ¿Qué probabilidad es? Fíjense que es la probabilidad de que el parámetro que ando buscando caiga fuera del intervalo. O en otras palabras, como dice aquí, es la probabilidad de fallar en nuestra estimación. Recuerden, nosotros acertamos en nuestra estimación si el parámetro está dentro del intervalo. Pero si el parámetro está fuera, o sea, es menor que A o es mayor que B, entonces hemos fallado en la estimación, ¿no? Entonces, el nivel de significancia es la posibilidad de fallar en la estimación o la probabilidad de que el parámetro no esté dentro del intervalo. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces, alfa, nivel de significancia, es una probabilidad y es la probabilidad de que el parámetro esté fuera del intervalo, pero cuando se calcula todo, ¿verdad? Recuerden que como se le calcula el complemento, miren, 1 menos alfa, si alfa es que caiga fuera, 1 menos alfa es que caiga adentro. Y pues al que escribirlo en porcentaje, pues nos queda de esta manera, ¿verdad? Bien, entonces esta es la primera partecita de nuestro intervalo, ¿verdad? En términos de notación, nosotros escribimos IC, y acá abajo del IC nosotros escribimos el nivel de confianza, ¿verdad? IC del 95, IC del 90, IC del intervalo que está en cálculo, ¿verdad? Así que se escribe de esta manera. Después se escribe pues el igual o los dos puntitos y se escriben pues los dos valores que ustedes vayan a encontrar o que estén buscando. Así que bien, hablando de nivel de confianza, hay niveles de confianza muy utilizados. En este caso solo son 90,
95 y 99. Estos son los niveles de confianza más usados, estos tres. Obviamente hay nivel de confianza de lo que ustedes quieran, ¿verdad? 91, 92, 93, 94, todos están, ¿verdad? Todos son niveles de confianza que se pueden usar y están permitidos, pero los más usuales son estos, son los más usuales. En el examen no sé cuáles vayan a salir, supongo que a veces vienen algunos de estos, pero bueno, por eso no se preocupen, después vamos a ver qué pasa. Hay una tabla, ¿verdad? Hay una tabla que van a tener que dar el examen. Bien, avancemos. Ya vimos dos términos necesarios. Bien, ahora antes de seguir viendo más términos necesarios, primero necesitamos definir cuál es la estructura que sigue un intervalo. ¿Sí? O qué forma tiene. Bien, en general, los valores, recuerden que son A y B, o sea, un extremo inferior y un extremo superior. Bien, pero en general, un valor, ¿verdad? Un valor me refiero ya sea A o B, cualquiera de los dos extremos. ¿Cómo se calcula cada uno de estos valores? Bueno, fíjense que se calcula de esta forma que está aquí. ¿Sí? Se calcula de esta forma que está aquí. Bien, empecemos. Primero, dice estimador, ¿verdad? Acá aparece la primera partecita, es estimador. Bien, estimador puntual. Acá le faltó agregar estimador puntual. Uy, no escribe esto. A ver, estimador puntual. Miren, acá le faltó, ¿verdad? Estimador puntual. O sea, que aquí, si ustedes van a estimar una media poblacional, pues el estimador puntual de la media poblacional es la media muestral. Así que aquí iría una media muestral. Si el intervalo fuese para la media. O si están estimando una proporción poblacional, pues el estimador puntual de la proporción poblacional es la proporción muestral. Por lo tanto, aquí iría una proporción muestral. Entonces, en esta primera parte iría cualquiera de los estimadores puntuales que vimos la semana pasada. Una media muestral, una proporción muestral, ¿verdad? Esos son los que podrían ir ahí. También vamos a ver otro tipo de intervalos de confianza que creo que ya les había mencionado, por ejemplo, diferencia de media, ¿no? Y diferencia de proporciones. Perdón. Esto creo que no lleva sombrerito porque es de proporción poblacional, ¿verdad? Entonces, estos también tienen un estimador puntual. En este caso, la diferencia de media es muestral y en este caso la diferencia de proporciones, muestral. Estos serían sus estimadores puntuales. Pero bueno, posteriormente vamos a llegar a cada uno de ellos, así que solo es para que lo vean. Solo es para que lo vean. Entonces, en esta primera partecita iría cualquiera de los estimadores puntuales y esto ya depende, o sea, cuál va a ir ahí depende del parámetro que estén estimando a través del intervalo de confianza. Bien, siguiente, fíjense que tenemos aquí un más menos. Bien, este más menos, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Bueno, resulta que si ustedes quieren calcular el extremo inferior de su intervalo, van a usar la resta. Pero si ustedes quieren calcular el extremo superior de su intervalo, van a tener que usar la suma. Así de sencillo, eso es básicamente lo que significa. El más lo utilizan si es el extremo superior el que están calculando y menos es el extremo, perdón, lo van a usar si es el extremo inferior el que están calculando. Así que no hay mayor complicación ahí. Bien, siguiente, factor de confiabilidad. Bueno, el factor de confiabilidad es un valor que sale a partir de una tabla estadística. Esta puede ser tabla Z o puede ser tabla T de Student. Vamos a ver las dos, pero bueno, por ahora ustedes desconocen la existencia de este. Pero es un valor que viene de una tabla estadística, ¿verdad? Para calcular este valor es necesario conocer el valor de alfa o el nivel de significancia. Pero el nivel de significancia sale a partir del nivel de confianza, ¿verdad? Entonces muchas veces les dan a ustedes ya el nivel de confianza y tienen que averiguar alfa para poder averiguar el factor de confiabilidad. Aunque afortunadamente en las tablas actuales, pues no es necesario hacer todo eso porque de un solo, desde el nivel de confianza, pueden saltar a el factor de confiabilidad. O sea, se resume esto a buscar un valor en una tabla, ¿va? Pero también vamos a aprender qué pasa si ese valor no está en la tabla, por si le sale un valor extraño, ¿no? En el examen, pues ustedes lo puedan realizar.
Así que el factor de confiabilidad por ahora es un valor que sale de una tabla. Y para encontrar este valor necesito el nivel de confianza. Eso es todo. Bien. Error estándar del estimador. En este caso ya ustedes los conocen porque sería el error estándar de la media, que ustedes ya saben que esto es la desviación entre la raíz de n. Sería, por ejemplo, el error estándar de la proporción, que es, ya saben, raíz de PQ entre n. Y también hay otros errores estándar que vamos a ver después. Por ejemplo, ¿cómo se ve un error estándar para la diferencia de medias? ¿O cómo se ve un error estándar para una diferencia de proporciones? Eso lo vamos a ver después cuando pues, miremos las formulitas de cada uno de ellos. Pero bueno, el error estándar se refiere a esto, ¿no? A cada uno de los errores estándar que podrían encontrarse. También son fórmulas dadas, miren. Así que aquí de novedoso hay muy poca cosa. Bueno, lo novedoso es que estén juntos todos estos elementos, ¿no? Entonces, miren, estimador puntual, factor de confiabilidad que sale de la tabla. Recuerden que el estimador muchas veces o se los dan o lo calculan ustedes. Pero recuerden que calcular una media no es complicado, o calcular una proporción muestral tampoco es complicado. Así que el estimador a veces se los dan, pero si no se los dan, pues ya saben cómo encontrarlos. El factor de confiabilidad es un valor que sale de una tabla, y si no está en la tabla, pues ahí sí nos complicamos un poquito y vamos a ver qué pasa. Y el error estándar del estimador es una fórmula en la cual los datos ya se los dan todos. Así que esto es un intervalo de confianza, o esta es la forma en cómo se calcularían cada uno de los valores del intervalo, ¿verdad? Aquí está ya un detalle mejor hecho, ¿verdad? Del intervalo. Acá está el estimador puntual, factor de confiabilidad, error estándar. ¿Miren? Esto es el extremo inferior, miren, por eso se resta. Y acá es el extremo superior, miren, estimador puntual, factor de confiabilidad, error estándar del estimador. Y se utiliza el símbolo más porque se suma. ¿Bien? Límite inferior se resta, límite superior se suma. Así que tampoco hay mayor aquí complicación respecto a eso. Bien, aquí hay un video de apoyo del tema y del contenido que estamos viendo. Bien, fíjense que ese sería un intervalo de forma general, pero ¿cómo se ve un intervalo ya de forma específica? Bien, vamos a empezar por intervalos de confianza para la media en todos sus casos, que en este caso solo son dos. A ver, podemos hacer distintas clasificaciones, ¿no? Pero bueno, el tema en general que vamos a ver ahora es estimación de una media poblacional. ¿Sí? O sea, vamos a intentar aproximar una media poblacional utilizando intervalos de confianza. Bien, como les dije, tenemos esencialmente dos casos. ¿Cuáles son? Bueno, los casos donde ustedes utilizan la tabla Z para encontrar sus valores, o el caso donde ustedes tienen que utilizar la tabla T para encontrar esos valores. Bien, aquí en este material hace otra subdivisión. O sea, no se basan en T y en Z, sino en los requisitos necesarios para el ejercicio, ¿no? Pero bueno, yo me guío mejor por esta clasificación. O uso Z o uso T, ¿verdad? Entonces, vamos a ver todos los casos donde se usa Z y todos los casos, bueno, solo hay uno donde se usa T-Student, ¿verdad? Bien, para aclarar eso, en vez de estar aquí, miren, porque miren, dice acá, caso 1, dice población no normal, varianza poblacional conocida, tamaño de muestra grande. Sí, pero después hay otro caso 2 donde cambian uno de estos, creo que es este, ¿verdad? Y bueno, de hecho hay muchos más casos. O sea, si nos ponemos a esto, hay muchos más casos. Así que, bien, para que no nos vayamos a confundir, hay un recurso en su carpeta de recursos que se llama criterio del uso de la tabla T-Student. El criterio del uso de la tabla T-Student. Y es un material, bueno, es una imagen que es esta, que es sacada de un libro. Bien, este diagrama le va a servir hasta el final de la clase, ¿verdad? Y a usted le sirve para determinar qué tabla tengo que utilizar, Z o T-Student. Recuerden, hasta ahorita solo conocemos Z, pero desde ahorita vamos a ir aclarando de que este gráfico nos va a indicar cuándo sí y cuándo no. Bien, si ustedes se fijan, hay 3 preguntas. 1, 2 y 3 preguntas. En cada nivel hay 3 preguntas. Bueno, no en cada nivel, en todos los niveles hay 3 niveles, una pregunta cada nivel. Bien. La pregunta base es
población normal, o sea, tiene una distribución normal y ya después ustedes contestan sí o contestan no. Bien, en este ejercicio decían que sí, ¿no? Población normal. Segundo, ¿la muestra es grande o la muestra es pequeña? Pues si ustedes contestan sí, pues vienen a este otro caso, ¿ven? Así que así funciona esta tablita. ¿Conoce la varianza usted de la población? Si la conocen acá, si no la conocen, ¿verdad? Así funciona este diagrama. Bien, pero si ustedes se fijan, en todos se utilizan z excepto en uno. Primero que todo, aclarar algo. Y es que esta rama que está acá, toda esta ramificación, no se ve en la clase, ¿verdad? Debido a que incurrimos en técnicas que no están al alcance de la clase. Así que olvídense esta rama que está aquí, ¿verdad? De toda esta sección, no olvídense, ¿verdad? Porque no trata la clase. Así que concéntrese, perdón, en todas las demás. Miren, en todas las demás. Ok. Como les decía entonces, en todo se utiliza Z excepto en un caso, y el único caso donde no se utiliza Z es en este. ¿Verdad? Porque acá dice Z, acá dice T o Z, pero bueno, vamos a usar Z, que es más fácil. Bueno, no sabe qué es más fácil, pero es más fácil. Z, Z, Z. Ya vamos a ver aquí qué dice esto, se aplica el teorema del límite central. Ya vamos a ver qué es el TLC, que no lo hemos visto, solo lo hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, en todo se utiliza Z, excepto en este. Entonces, yo lo que les recomiendo es que únicamente tengan en cuenta este caso, aprendan, la verdad, que es cuando la población es normal, la muestra es pequeña. A ver, cuando dice muestra grande, muestra pequeña, recuerden que se refiere a muestra grande de 30 o más elementos, muestra pequeña son menos de 30. Perdón, al revés. Este es grande, este es pequeña, ¿verdad? Entonces, muestra grande, pues si es mayor de 30, es grande, pero en este caso que nos interesa es una muestra pequeña, miren. Y además de eso, la varianza poblacional no es conocida. Así que esos son los tres requisitos que ustedes deben de tener en cuenta en un ejercicio. En cualquier ejercicio que lean, ya sea de probabilidades, que tengan que ver con la media, de intervalos de confianza con la media, de pruebas de hipótesis con la media, todo lo que tenga que ver con la media en este último parcial, vengan hacia esta tabla y verifiquen únicamente estos tres requisitos si se cumplen. Porque si no si no es este caso, pues automáticamente Z. Entonces, por eso les digo yo, ¿verdad? Que únicamente tengan en cuenta este caso. Porque si esté, pues esté, ya, ni modo, ¿verdad? Pero si no esté, si uno de los requisitos no se cumple, pues ya es Z. Entonces recuerden, población normal, muestra pequeña, varianza poblacional desconocida. Y que población normal, muestra pequeña, y después hay más casos. Entonces tiende a confundirse. Bueno, tiende a no es normal. Miren, población no es normal. Varianza poblacional con... ¿Se usará Z, sí o no? Bueno, pueden venirse al dibujito y probarlo ustedes mismos. Población no normal. Muestra grande. Conocida, creo que era conocida. Bueno, independientemente si es conocida o desconocida, van a usar distribución Z. Fíjense que sí, ¿verdad? Creo que me está fallando un poquito la conexión. Sí, me está fallando. ¿Me escuchan cortado o no se entiende? Gracias, Catherine, por avisar, ¿verdad? Me avisan si se estabiliza. Si se escucha mejor, me avisan.
Entonces repito lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Eh, sí, repito lo que acabo de mencionar. Y es que en nuestro ejercicio que tenemos planteado dice población no normal, muestra grande y varianza poblacional conocida. Aunque recuerden que en este caso, pues da igual si es conocida o desconocida, en ambos casos vamos a utilizar la distribución Z debido al teorema del límite central. Bien, la pregunta del millón es, ¿qué dice este tal teorema del límite central que tanto lo hemos mencionado y no lo hemos visto? Bueno, el teorema del teorema del límite central, entonces, bueno, es pues un teorema, una proposición que nos dice que si nosotros tomamos una muestra lo suficientemente grande, podemos asumir que nuestra distribución muestral de la media se comporta normal con parámetros conocidos de la vez pasada, ¿no? Esos que están aquí. Pero en palabras más sencillas, lo que decíamos nosotros es, ok, si usted tiene una población que no sabe cómo se distribuye o directamente
Bien, esperamos que no se corte, ¿verdad, chicos? Bien, les iba a hacer una propuesta y es que tengamos mañana, ¿verdad? Porque en el tema de intervalos de confianza, pues hay muchos intervalos de confianza y pues me gustaría hacer ejercicio de cada caso, ¿verdad? Entonces, no sé si están de acuerdo entre ustedes para que, o sea, no sé si hay problema que mañana podamos venir, mañana martes, pues básicamente a resolver, ver los distintos casos y pues resolver ejercicio de cada caso, ¿verdad? Porque como les digo, aquí hay muchos ejercicios que podrían hacer. Entonces, en todo caso, nos veremos mañana para seguir resolviendo más, seguir resolviendo ejercicios, o bueno, empezar a resolverlos, porque no sé si vamos a terminar hoy, ¿verdad? Bien, entonces, en lo que estaba es que, pues bueno, este caso número uno, debido al teorema del límite central, pues podemos utilizar la distribución Z para resolver nuestros ejercicios. Ok, pero ¿y cómo se ve una fórmula para estimar la media poblacional? Pues es esta la fórmula que está aquí abajo. Si se fijan, dice intervalo de confianza igual estimación puntual del parámetro a estimar. En este caso, como el parámetro es la media, pues su estimador puntual es la media muestral. Más menos, menos si es el extremo inferior, más si es el extremo superior. Segunda parte, factor de confiabilidad. En este caso, el símbolo utilizado es este. Miren, este es su símbolo. Es 1 menos alfa. Este que parece un 2, recuerden es alfa. 1 menos alfa medios. Es su símbolo. Pero recuerden que este valor en su mayoría sale de la tabla. Y si no sale de la tabla, pues ya vamos a ver qué se haría en ese caso. Por el error estándar de la media. Recuerden que el error estándar de la media es esto que está aquí, que es justamente esto que está acá. ¿Verdad? Así que miren, esta sería la formulita para calcular nuestro intervalo de confianza. Así que, bueno, y este intervalo nos sirve para casi todos los casos, esta misma fórmula. Nos sirve para casi todos los casos. Para casi todos los casos. Bien, ¿cómo se resuelve un ejercicio típico de intervalos de confianza? Ah, que por cierto, ya que vi este diagrama, me acordé de que hay dos conceptos que no hemos, bueno, un concepto que no hemos hablado, o dos, mejor dicho. Uno es la amplitud del intervalo, ¿no? La amplitud. La amplitud es el producto de estas dos cantidades. Así que ya saben, si en el examen les preguntan ¿cuánto vale la amplitud? Pues simplemente multiplican estas dos cantidades, el factor de confiabilidad por el error estándar. Otra forma que se lo pueden preguntar, y el segundo concepto, es el error de estimación. No confundir con el error estándar, ¿verdad? Que es este que está acá arriba, miren. Error estándar y error de estimación, que por cierto su símbolo es un épsilon, la letra E del alfabeto griego, pero épsilon chiquita esta. Error de estimación. ¿Qué es el error de estimación? Es el error que ustedes cometen cuando intentan aproximar el valor del parámetro a través de intervalos, ¿no? Tiene sentido el nombre, ¿no? Error de estimación. Entonces no confundir error de estimación, que es el producto de estas dos cantidades también, con el error estándar. Son diferentes, no son lo mismo. Error estándar es esto y error de estimación es esto que está acá. ¿Verdad? Así que ya saben, error de estimación o amplitud es el producto de estas dos cantidades. No, por si se lo piden en el examen o qué sé yo, le preguntan cualquier cosa extraña que también puede pasar. Y bien, solo vamos a discutir un tan solo ejercicio, ¿verdad? Para que se vean una idea de cómo es que se hacen, ¿verdad? Y ya para mañana pues hagamos mucho más. Bien, vamos a leer el ejercicio. Por cierto, si se corta la charla, me imagino es porque se acaba el tiempo, ¿verdad? Así que tocaría reiniciarla. Dice, en una escuela sanitaria de cierta comunidad, en una encuesta sanitaria, escuela dije yo, en una encuesta sanitaria,
de cierta comunidad, se entrevistó a 150 personas. Así que 150 es el tamaño de nuestra muestra. Uno de los detalles de la información obtenida fue el número de recetas médicas que cada persona había tenido que pedir durante el año anterior. El número promedio de recetas fue de 5,8 recetas. Y se sabe que la varianza poblacional fue de 9,61. Bien, como les decía, ¿verdad? Que si se cortaba era porque se había quedado el tiempo. Bueno, miren los datos que tenemos. Lo que hemos leído, tenemos un tamaño de muestra, que es el total de personas a las cuales le aplicamos una encuesta. Tenemos el número promedio de recetas que se pidió el año anterior, el número de recetas promedio, que en este caso nos dice que fueron 5,8, y una varianza poblacional de 9,61. ¿Verdad? Ok, ahora nos dice, calcule la precisión para un intervalo de confianza del 95%. La precisión, ya saben, es lo mismo que es lo que les acabo de mencionar, ¿no? La precisión o error de estimación son lo mismo, ¿verdad? Precisión o estimación, error de estimación son lo mismo. O la anchura, ¿verdad? Del intervalo, también es lo mismo. Entonces, pues bueno, eso nos pide en el inciso A. Y en el inciso B nos pide a nosotros estime el verdadero número promedio de recetas médicas con un nivel de confianza del 95% e interprete el resultado. Ok, la pregunta típica es la B. Esto es lo típico que le van a preguntar. Estime, en este caso, el número promedio de recetas médicas, pero dice el número verdadero, miren. Bien, cuando le dicen número verdadero, real, ¿verdad? Como cuando normalmente lo dicen con esas palabras, lo que les piden a ustedes es el promedio poblacional. ¿Sí? El promedio verdadero o el promedio real se refiere al promedio poblacional. Es cuestión de palabras para que ustedes lo sepan. En este caso, entonces nos dice, ok, elabore un intervalo de confianza para la media con un 95% de confianza e interpreta el resultado. Este ya sería un enunciado muy simplificado a lo que les acabo de mencionar. Ok, entonces, siempre que ustedes vayan a hacer un intervalo de confianza, como ahorita solo hemos visto uno, pues no hay mucho de dónde agarrar, pero en general ustedes deben de hacer lo siguiente. Primero, lean todo el problema y averigüen, lo primerito, ¿qué parámetro es el que voy a estimar? Esa es la primera pregunta que se deben de contestar. ¿Será una media? ¿Será una proporción? ¿Será una diferencia de medias? ¿O será una diferencia de proporciones? Eso es lo primero que ustedes deben de contestar. En este caso lo deja claro, lo que queremos averiguar es un promedio poblacional, así que estamos aquí. Esto es lo que nosotros ocupamos. Bueno, una vez que ustedes están ante un intervalo de confianza para la media, ya saben que tienen dos casos, el caso donde utilizan Z y el caso donde utilizan T. Entonces la pregunta siguiente que se deben de responder es esta, ¿qué voy a usar, Z o T de student? Pero para eso, para contestar esa segunda pregunta, necesitan tener los datos necesarios, los datos ya escritos. Entonces, empecemos anotando ahora los datos. Primero nos mencionan un tamaño de muestra, que es 150 personas. Segundo, nos dan un promedio poblacional, que es, a ver. Bueno, no dejan claro, ¿verdad? Pero sí, tiene que ser muestral, ¿sí? ¿Verdad? Este 5,8, el número promedio de recetas fue de 5,8, muestral, pero a ver, se lo tiene que dejar claro aquí en el ejercicio, ¿verdad? Normalmente así pasa, ¿verdad? Les dicen el número promedio de muestras en la muestra, ¿verdad?
fue de tanto, así que se lo dejan claro. Tenemos un 5,8 que es un promedio muestral y tenemos una varianza poblacional que aquí sí, miren, se lo deja clarito, que es de 9,61. Bien, se lo dejan claro, varianza de 9,61. Bien, fíjense que aquí hacen algo muy bien, que es lo que yo les digo siempre. Cuando les den varianza, saquen en raíz cuadrada y obtengan desviación. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a ocupar para nuestra fórmula. Porque este puede ser siempre un error el usar la varianza en la fórmula. Cuando en la fórmula, ojo, miren, lo que hay es una desviación estándar. Entonces, no olvidarse de eso. Si les dan varianza, váyanse directamente a calcular en la raíz cuadrada para que si no se les va a olvidar calcular o usar, perdón, el cálculo correcto en sus ejercicios. Bien, siguiente. Ahora que ya tenemos los datos, pues podemos contestar la segunda pregunta que nos habíamos planteado. ¿Qué será? ¿Caso Z o caso T de student? Bueno, para esto les recomiendo tener el grafiquito a la par, a mano, para que vayan chequeando los requisitos. ¿Verdad? En este caso, población normal, ¿verdad? Esa es la primera pregunta que le va a hacer el gráfico a ustedes. Población normal. Pues averigüémoslo. ¿Dice aquí que la población es normal o no? Pues fíjense que no lo menciona en ninguna parte. Así que, como no lo menciona, vamos a asumir que no es normal la población. Bien. Bueno, si quieren, voy a poner el dibujito, voy a compartirlo aquí para que vayamos viendo cómo funciona esto. Entonces, población normal, pues fíjense que no, el ejercicio no lo menciona. La muestra es grande. Pues fíjense que sí, porque dice que la muestra es de 150 personas. Ah, entonces es grande. Miren, es mayor de 30. ¿Varianza poblacional conocida? Sí, me dicen que era de 9, bueno, no me acuerdo, pero era 9 punto algo, ¿no? Entonces miren, ¿qué vamos a usar nosotros? Z. Gracias al teorema del límite central, como les digo, ¿verdad? Que el teorema aplica cuando la población no es normal, pero tiene una muestra lo suficientemente grande para asumir de que sí lo es. Y pueden usar Z. Entonces, miren, vamos a usar Z en nuestro ejercicio. Entonces, esa es la segunda pregunta que se deben de contestar, ¿va? Si es media, entonces, ¿qué? ¿Z o T? Bueno, en este caso es Z, obviamente, porque solo es el único caso que hemos visto. Entonces, pues ahora sí ya estamos listos para resolver nuestro ejercicio, miren. Vamos a irnos de un solo al inciso B, ¿verdad? Porque, bueno, el inciso A es solo una derivación del inciso B, ¿verdad? En este caso, lo siguiente que les recomiendo es busquen la fórmula correcta, que por cierto, no recuerdo si la fórmula viene en el examen o no, yo creo que sí, vienen la fórmula de los intervalos, y lo que hacen, ¿verdad?, es buscar la fórmula correcta. Como es el caso Z, pues buscan aquella donde tenga Z, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo se ve la del caso de este, pero por ahora vamos a buscar la del caso Z. ¿Y ahora qué hacemos? Pues simplemente sustituimos los datos. Miren, aquí no hay que hacer mucho más. La media, pues ya me la dieron en el enunciado, ¿se acuerdan? 5,8. El factor de confianza, ya vamos a ver, le vamos a poner un asterisco. Error estándar, pues hay que encontrar la desviación estándar poblacional y calcular la raíz cuadrada del tamaño de muestra, pero son datos que ya tenemos. Ya nos habían dicho que la muestra es de tamaño 150 y ya nos habían dicho que la desviación estándar es 3,1. Bueno, no nos habían dicho que la desviación es 3,1, nos habían dicho que la varianza es 9,61. ¿Sí? El 3,1 nosotros lo calculamos, miren. Así que cuidado con eso también. Así que miren, solo es sustitución de datos. Miren, solo es sustitución de datos. Ahora, ¿y de dónde sale este valor? ¿De dónde sale este 1,96? Pues también sale de otro recurso que ustedes también tienen en su carpeta, en su carpeta de recursos extra. Solo voy a buscar donde está. Y es este, miren. Se llama valores críticos de Z para pruebas de hipótesis. Bien, si bien es para pruebas de hipótesis, nos sirve para intervalos de confianza también y funciona muy bien. Noten lo siguiente, ¿verdad? Hay varias cositas en esta tabla. Primero que todo, nos vamos a concentrar únicamente en la parte superior, en la primera fila. Excepto si ustedes en vez de nivel de confianza le dan, ya sea nivel de significancia
como probabilidad o como porcentaje, pero bueno, para intervalos de confianza casi siempre es como nivel de confianza, un 90%, un 95%, en este caso es 95% en nuestro ejercicio. Bien, entonces buscan el 95 en la parte superior, ¿verdad? Entonces, primer fila, buscan el nivel de confianza que les dan, en este caso 95. Segundo, siempre se van a ir hasta la última fila. Siempre se van, para el caso de intervalos de confianza, ojo, para intervalos de confianza, siempre se van a ir a la última línea. Y toman los valores que ahí les menciono. Miren, 1,96 negativo y 1,96 positivo. Que por cierto, el más menos de la fórmula, no crean que es que se los pusieron por ponerlos. No, ¿verdad? Este menos viene del menos del factor de confiabilidad y el más, pues viene del más del factor de confiabilidad. Pero bueno, a nosotros, ustedes se los vemos como que sí es fórmula, ¿no? Como que ahí aparece, pero no, no es que ahí aparece, ¿verdad? Viene de esto. Entonces ya saben, el valor buscado es 1,96. Ya saben que van a restar si es el extremo inferior y van a sumar 1,96 si es el extremo superior. Eso debe de quedar clarísimo, ¿no? Pero el valor es 1,96. Miren, así que hicimos coincidir el 95% de confianza con la última fila. Miren, con la última fila. Y con esto ya tendríamos nuestros valores. Y ahora sí nos podemos ir nosotros de vuelta a nuestro ejercicio para que puedan verlo. Bueno, es que es aquí mismo. Ahí está. Miren, nos iríamos de vuelta y miren, acá está el valor de 1,96. Y después esto solo es ponerlo en la calculadora, ¿verdad? Que aquí en la calculadora no debería haber ningún problema. Solo es 5,8 menos 1,96 por 3,1 entre raíz cuadrada. Lo estoy escribiendo como si fuera su calculadora, ¿verdad? De 150, ¿verdad? Que no ocupan agrupación de nada, así que no se preocupen por paréntesis. Ya la calculadora sabe lo que tiene que hacer, miren. Así que esto es lo que van a escribir. Y si van a calcular el extremo superior, pues usen el modo de edición de su calculadora, que no sé si me acuerdo cuál es. Pero busquen el resultado anterior. Bueno, creo que es la flechita esta, ¿verdad? Estas flechitas laterales de su botón. Y si ustedes las presionan, le buscan el procedimiento anterior y simplemente edítenlo y pónganle más, para no estar no volver a escribir todo, ¿no? Entonces usen su modo de edición, pónganle más y averigüen cuánto vale, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen eso, dice aquí que les debería quedar eso que está acá, 5,3 y 6,3. Pero la pregunta ahora es, ¿qué significa esto que acabo de encontrar yo, no? ¿Qué significa este 5,3, 6,3? Bueno, resulta que lo que nos quiere decir es que podemos afirmar con un 95% de seguridad o con un 95% de confianza de que el número verdadero, miren, número verdadero promedio de recetas médicas que se solicitan o que se emiten está entre 5,3 y 6,3 recetas. Aunque recuerden que las recetas pues son números enteros, ¿verdad? Así que sería entre 5 y 6 recetas. Pero bueno, siendo estrictos, sería este. Entre 5,3 y 6,3 recetas. Entonces, eso significa el intervalo que acabamos de encontrar. En palabras más coloquiales es, ok, yo estoy un 95% seguro de que el número real de recetas que toda la población, solo quiero saber si es que las emiten o ellos reciben. Que ellos piden o que ellos obtienen. Cada persona había tenido que pedir, o sea, sí, las piden, ¿verdad? Entonces, en este caso, entonces, como les decía, estamos un 95% seguros de que el promedio poblacional está entre estos dos valores, siendo el promedio el número promedio de recetas que la gente solicita, ¿no? Al año. Entonces, miren, está entre estos dos valores. Y estamos un 95% seguros de eso, de que está aquí, entre 5 y 6. Ahora, eso significa también que hay un 5% de chances de que no esté aquí, o sea, que en realidad sean 4 recetas
o en realidad sean 6 recetas en promedio. Bueno, perdón, 7 recetas en promedio. Cabe esa posibilidad porque hay un 5% de posibilidad. Ahora, yo les dejo una pregunta para que la analicen y es, ya para terminar, ¿por qué utilizar un 95% de confianza si puedo yo utilizar un 99% de confianza, ¿no? O incluso mejor, utilizar uno más alto como este. ¿Por qué no usar niveles de confianza más altos? Porque obviamente un nivel de confianza más alto es un nivel de seguridad mayor. O sea, vamos a estar más seguros de que el parámetro buscado está dentro. Podemos estar muy seguros de ello. ¿Por qué no usar entonces un 99,99 siempre? ¿Y por qué estar usando 95, 90 o menos, 80? ¿Verdad? ¿Por qué usar niveles de confianza más bajos? Porque incluso en otras áreas se utilizan niveles de confianza del 70, del 67%, o sea, niveles de confianza más bajos. ¿Por qué utilizar niveles de confianza más bajos si puedo tener la máxima seguridad? ¿Será que hay una utilidad en ello o no? Bueno, eso lo vamos a hablar mañana y mañana, recuerden, no se va a olvidar venir, vamos a resolver más ejercicios, vamos a practicar más. Les recomiendo tener calculadora a mano para que ustedes lo vayan calculando, ¿verdad? Vayan corroborando los cálculos y no se van a equivocar en el examen. Vamos a seguir usando la tablita para que vean por qué se usa Z o por qué no se usa Z, pero bueno, por ahora solo existe el caso Z. Y mañana también vamos a hablar ya del caso T. ¿Qué pasa con el caso T? ¿Dónde aparece? Ya lo discutimos, pero igualmente vamos a ver qué pasa. Bien, chicos, ya les robé 2 minutos, así que bueno, si ya tienen otra clase ya pueden retirarse. Y bueno, para todos los demás, recuerden que nos vamos a ver mañana aquí en Zoom para resolver ejercicios. Entonces tengan feliz mañana, pásenla bien, bueno, feliz tarde porque ya es tarde. Y pues nos veremos el día de mañana, chicos. Pásenla bien. Buen día, Liz.